Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Qué privilegio, la verdad, poder estar aquí compartiendo con ustedes un nuevo mensaje. Y quiero contarles que la vez pasada íbamos con mi hijo Miguel. En el carro fuimos a hacer unos mandados y nos pusimos a escuchar música. La pieza que estábamos oyendo estaba interpretada por una orquesta. Y mi hijo me comentó, ¡ala, mami! Es increíble cómo un grupo de tantas personas pueden interpretar a la perfección, cada uno de ellos un instrumento diferente, y crear algo tan hermoso como esta música que estamos escuchando. Y los dos estuvimos de acuerdo, tiene razón. Una orquesta, yo me puse a pensar, una orquesta representa bastante bien cómo el Señor obra en este mundo, en las circunstancias, en nuestra vida, porque nada de lo que sucede a nuestro alrededor es casualidad, absolutamente nada. Así como si uno escucha una orquesta, uno diría, ellos tuvieron que estar practicando y practicando para que eso salga a la perfección. No es que todos llegan de la nada y plum, 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 se sientan y va a salir algo perfecto. No. Incluso, y de la misma manera, es todo lo que sucede en nuestra vida. Ahora, obviamente el Señor no necesita practicar. Él es Dios y Él pone cada cosa en su lugar. Todo está perfectamente orquestado por nuestro amado Padre Celestial. El año pasado tuve el privilegio, aunque durante el tiempo que estuve preparando fue el sufrimiento de enseñar el libro de Esther en el instituto. Y la verdad es un libro tan interesante. Yo quedé enamorada de ese libro, porque en ese libro uno puede ver claramente cómo Dios dispuso magistralmente cada detalle que está plasmado en esa historia. Obviamente, como les dije al principio, todo funciona así en este mundo, pero en Esther como que está tan claro, o sea, está puesto ahí para que podamos observar esta maravilla de cómo obra Dios. El libro, desde el inicio hasta el final, uno puede ver
la mano de Dios poniendo cada cosita en su lugar. Y es interesante también porque este es uno de los 2 libros de la Biblia en los que en ningún momento se menciona el nombre de Dios. Hay algunas referencias a Dios, pero no se menciona ninguno de sus nombres ni nada. Sin embargo, vemos a Dios en este libro tanto o más que en otros libros de la Escritura, porque fue Él quien fue poniendo cada cosa y es algo que se puede observar claramente. En el libro de Esther vemos cómo diferentes personajes fueron tomando decisiones aparentemente triviales o casuales, pero que al final tuvieron consecuencias muy, muy importantes. La historia de Esther se lleva a cabo en el reino de Persia. Los israelitas ya habían estado allí muchos años. Los babilonios, con el rey Nabucodonosor, los había tomado Israel, el reino de Judá, y los llevaron cautivos muchos años antes de la historia de Esther. De hecho, esto sucedió en el año 586 a.C. Años más tarde, el rey Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, y como ya había sido profetizado 176 años antes, Ciro firmó un edicto para permitirles a los israelitas regresar a Jerusalén. Sin embargo, no todos los israelitas regresaron a Jerusalén. Muchos se quedaron en Persia, porque Persia era un imperio muy próspero y ellos ya habían estado ahí mucho tiempo. De hecho, algunos ya habían nacido en Persia, ya se habían acomodado a vivir en ese lugar. Entonces, si observamos en nuestra Biblia, entre los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras, hay un lapso de 59 años, y allí podemos ubicar en la historia el libro de Esther. Los eventos de este libro sucedieron durante el reinado del rey Asuero, su nombre en hebreo, o Jerjes, primero su nombre persa. Él estuvo sobre el trono persa desde el año 486 hasta el 464 a.C. Y el libro de Esther cubre más o menos 9 o 10 años de su reinado, desde el 3er año de su reinado hasta el 12º año del reinado de Asuero. Ahora, muchas de las decisiones que vemos en esta historia de Esther las toma él, el rey Asuero. Aunque él no está directamente involucrado, pero él influyó en muchísimas de las decisiones, lo cual es un punto importante que debemos mantener en mente. Él es presentado como alguien impulsivo, un poco impredecible, guiado por sus emociones, guiado por sus consejeros, lo cual provocó que las decisiones aparentemente insignificantes que él tomó tuvieran consecuencias drásticas para todas las personas del reino de Persia. La historia comienza cuando el rey Asuero hizo un banquete para todos sus príncipes y cortesanos. Invitó a los gobernadores y príncipes más poderosos de Persia y de Media para mostrarles la riqueza y la gloria de su reino y para convencerlos de en cierta manera que lo apoyaran porque él quería invadir Grecia. Ahora, este banquete duró más o menos 6 meses. Y al final de estos 6 meses, como para cerrar con broche de oro, él mandó a traer a su esposa, la reina Vasti, quien era una mujer muy hermosa. Y Vasti es un personaje aparentemente insignificante en esta historia, pero en el contexto completo sí tiene mucha importancia. La reina es mencionada brevemente al principio del libro, pero las decisiones que ella tomó, su comportamiento, tuvieron tanta influencia que si no hubiera sido por ella, no tendríamos un libro de Esther. Y quisiera que leamos brevemente Esther 1, los versículos 10 al 12. Voy a leer la Biblia de las Américas. Al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él le ordenó a sus eunucos que servían en la presencia del rey Asuero que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey
con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. El rey había estado mostrando la extravagancia de su reino y decidió mostrar también la belleza de su esposa. Pero para su sorpresa viene ella y se niega a ir a presentarse ante un grupo de hombres que básicamente después de 6 meses de fiesta estaban todos embriagados. Y eso se entiende, en cierta medida se entiende su negativa de presentarse delante del rey. Ahora, el resultado de su negativa fue que como ella le faltó el respeto al rey delante de sus amigos y de este montón de gente importante, todo el reino se iba a enterar. Entonces él se enojó muchísimo y después de escuchar el consejo de los conocedores de la ley del imperio, emitió un decreto para que la reina Vasti no estuviera nunca más en su presencia. Bueno, después de un tiempo se tomó la decisión de buscarle una esposa al rey. Leamos qué dice Esther 2, del 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ok, no sabemos exactamente qué edad tenía Esther, pero sí sabemos un poquito de su trasfondo. Primero, era una virgen, asumimos que era joven, y ya había ella tenido luchas personales en su vida, porque sus papás habían muerto. Sin embargo, sí tenía a Mardoqueo, su tío, su primo, quien la había adoptado y cuidaba de ella. Luego vemos que, debido a su belleza, se la llevaron a la casa de las mujeres, donde las doncellas eran preparadas para presentarse delante del rey. Y esto es importante porque no fue que ella dijera, ¡ay, qué alegre! Hay un concurso de belleza y yo voy a participar. O que Mardoqueo hubiera dicho, ¡ay, mija, entra en este concurso! No, era Persia y allí llegaban y buscaron, necesitaban una sustituta de Vasti y se llevaban a las mujeres a la casa del rey. Y en el versículo 10 de Esther 2 vamos a ver algo interesante. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Este también es un punto muy, muy importante. Aquí vemos una decisión que aparentemente pues no era importante. Mardoqueo le dijo, mija, no vayas a decir que eres judía. Pero es un detalle que tampoco es casualidad. Y más adelante vamos a ver las grandes consecuencias que el hecho de que ella no haya dicho que era judía tuvieron en todo lo que pasó. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué Mardoqueo le da esta instrucción? Porque de todos modos, todos vivían juntos ahí en Persia. Habían muchos judíos viviendo en Persia. Y pudo ser por diversas razones. Pudo ser porque a los judíos no los aceptaban ya que los habían llevado como cautivos, como prisioneros, y ahora estaban prosperando como lo habían profetizado Ezequiel y Jeremías. O quizás porque en cierta forma estaba profetizado que si ella pasaba por estaba profetizando de esta manera, que si ella pasaba por esa experiencia, el Señor la iba a usar para bien. Ahora, cualquiera que haya sido la razón, él le dijo que no dijera que ella era judía y ella le hizo caso, ella fue obediente. Otro detalle muy importante respecto a Esther es que era obediente. Ella reconocía la autoridad que Mardoqueo tenía sobre ella. Y este es otro detalle que más adelante se vuelve
muy relevante. Luego, en el versículo 12, vemos que el proceso de preparación para que las doncellas se presentaran delante de Asuero, no era de 2 o 3 semanas, sino de 1 año completo. Eran 6 meses de óleo y mirra y 6 meses de especias y cosméticos, como lo dice ahí en el capítulo 1. Ahora, la mirra es amarga. La mirra se usaba para embalsamar muertos. Y espiritualmente la mirra significa mansedumbre. Y esto es algo que también es importante. Anteriormente, Esther había pasado por una etapa amarga en su vida. Ella había perdido a sus padres y después básicamente se la habían llevado a un harén. Nada de esto debió haber sido agradable para ella. Fueron situaciones importantes en su vida y fueron situaciones amargas. Sin embargo, el Señor la estaba preparando. Estaba trabajando en ella la mansedumbre y la humildad para que cuando tuviera que presentarse delante del rey, él la eligiera de entre todas las otras doncellas, que deben haber sido muy hermosas, tal vez hasta más hermosas que Esther. Pero el punto era que el rey la escogiera no tanto por su belleza física, sino por esa belleza interna que ella definitivamente debió haber tenido, definitivamente. Leamos 1 de Pedro 3, versículos del 4 al 6. Ahí Pedro nos habla de cuál es en realidad la verdadera belleza. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y aquí quisiera mencionar nuevamente a la reina Vasti, porque el apóstol Pedro está hablando aquí de esa belleza interna. Mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Mujeres que al igual que Sara, no dependían de sus esposos, sino dependían de Dios. Y por esa razón, porque dependían de Dios, entonces podían estar verdaderamente sujetas a sus esposos. Pensemos en Sara. En su momento, Abraham la puso en un gran peligro cuando le dijo que dijeran, cuando fueron a Egipto, y él le dijo que dijeran que eran hermanos, porque si no la vida de él estaba en peligro. Sin embargo, ella obedeció y fue el Señor quien la guardó. Ella honró a su esposo y fue el Señor quien la honró a ella y la guardó. Esta historia es interesantísima, la pueden leer en Génesis 20. Por otro lado, vemos entonces que Vasti, ella no confiaba en Dios, obviamente. Ella tomó el asunto en sus manos y tomó sus propias decisiones. Y como dije al principio, en lo natural tenía la razón de no haberse presentado delante del rey. Pero ahí vemos claramente la diferencia entre confiar en Dios y no hacerlo. Por otro lado, Esther sí confió en Dios y siguió las órdenes de su primo Mardoqueo. Y luego siguió las instrucciones de Hegai antes de presentarse delante del rey, porque Hegai era el eunuco que estaba encargado de la casa de las mujeres, donde se estaban todas preparando. Él era el que estaba allí a cargo de ellas. Y Esther se sujetó a lo que Hegai decía. Entonces, volviendo a esta preparación de Esther, después de 6 meses de mirra, venían 6 meses de perfumes aromáticos. Y podemos hacer una pequeña aplicación aquí a nuestra vida. A veces pasamos por etapas amargas, las cuales producen mansedumbre en nuestro corazón. Pero saben, las etapas amargas no duran para siempre. Es solo una fase, es solo un periodo. Pensemos en Noemí, no sé si conocen la historia.
la suegra de Ruth. Cuando ella regresó de Moab, después de haber perdido a su esposo, después de haber perdido a sus 2 hijos y de haber tenido que dejar su casa, cuando llegó de regreso a Belén, ella le dijo a la gente de ahí: miren, ya no me llamen Noemí, porque Noemí significa bendecida o deleite del Señor. Llámenme Mara, que significa amargura. Ella había pasado por este proceso difícil y ella estaba amargada. Sin embargo, al final de la historia, vemos a Noemí con su nieto Obed en brazos, muy feliz, muy contenta, rodeada de las mujeres del pueblo y bendecida. Y su nieto parte del linaje de Jesucristo. Es maravilloso ver cómo el Señor produce esos momentos de gozo como resultado de la amargura que quizás tuvimos que experimentar. No como Noemí, que estaba amargada, pero sí haber podido sobrellevar esas situaciones difíciles sin que nuestro corazón se amargara. Es importante que tengamos esas etapas de gozo para luego poder reflexionar y recordar lo que el Señor ha hecho y gozarnos y aferrarnos a esas circunstancias para que podamos al final ver el final y estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Bueno, regresando a Esther, le llegó el momento a Esther de presentarse delante del rey. Vamos a leer el versículo 13 de Esther 2. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que la doncella pedía se le daba, para venir ataviada con lo que ella había pedido desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. O sea, estas doncellas podían pedir lo que ellas querían, cualquier cosa, joyas, ropa, todo, imagínense lo que era eso. Era Persia, ¿verdad? Pero cuando le llegó su turno a Esther, vemos otra cosa que aparentemente no tiene importancia y que tampoco fue casualidad. Ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai. Eso está en el versículo 15. Ella no pidió nada. Ahí tenía todo a su disposición, pero le dijo: Hegai, ¿qué me debo poner? ¿Cómo me debo arreglar? Decide tú. ¿Cuál fue el resultado de esa decisión que ella tomó? Veamos el versículo 17. Y voy a leer la versión de las Américas. Cuando ella se presentó delante del rey, dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Fue Dios quien preparó a Esther para que fuera reina. Él permitió que pasara por situaciones difíciles. Perdió a sus padres, tuvo que esconder su procedencia, se sometió a esa persona que estaba en control del harén y básicamente le dijo a Hegai: confío en que tú me vas a dar todo lo que necesito para tener éxito. Ella no hizo como las otras mujeres. Yo quiero lo mejor, quiero todo lo que sea oro y muchas otras cosas. No, ella le dijo a Hegai, quien, si analizamos profundamente el libro de Esther, Hegai sería una figura del Espíritu Santo. Él le dijo a Hegai: dame lo que tú quieras darme, dame lo que tú quieras darme. Y es que aquí, quiero que nos ubiquemos aquí. Si a Esther, o sea, todas esas mujeres que llevaron, todas iban a estar una noche con el rey, todas iban a estar y si el rey no las escogía, estas jovencitas las pasaban a la otra casa de las mujeres y estaban recluidas el resto de su vida. Ellas ya no podían regresar a tener una vida normal. O sea que sí era muy importante lo que sucedía. No era que, ay, no me eligió, no hay pena, yo regreso a mi casa con Mardoqueo. No, no iba a ser así. Volviendo a Hegai, Hegai era el que mejor conocía al rey. Entonces, ella le está diciendo a él:
Por supuesto que yo quiero tener éxito en esto, pero confío en ti y en tu elección para mi preparación. Y teniendo en mente siempre la providencia de Dios y cómo Él está en control, al final del capítulo 2, los versículos del 21 al 23, hay como un pequeño paréntesis. Ahí se cuenta cómo Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y escucha a 2 guardias que se estaban quejando del rey. Sí, que hizo esto, que hizo aquello. Y entonces estaban haciendo planes para asesinar al rey. Entonces viene Mardoqueo y le cuenta a Esther lo que él escuchó. Entonces viene Esther y le cuenta al rey lo que Mardoqueo le dijo. Descubren a estos hombres que querían armar este complot y los sentencian a muerte. Ahora, ese caso quedó registrado en las crónicas del rey de Persia y ya no se sabe más del asunto. O sea, ellos registraban todo y ahí quedó. Queda como algo insignificante, pero resulta que más adelante adquiere mucha importancia. Este pequeño gran detalle tampoco fue casualidad. Ok, después de estas cosas, el rey promovió a un hombre llamado Amán. Amán es el villano de la historia de Esther. Un hombre realmente malvado, arrogante, ansioso de poder, despiadado y sumamente resentido. Pero la posición que el rey Asuero le dio como segundo al mando produjo un orgullo terrible en el corazón de este hombre. Sin embargo, Dios ya tenía un plan. Esto no se le salió de las manos a Dios. Todos se inclinaban ante Amán. Cuando Amán salía del palacio, todos los que estaban en la puerta, todos los que estaban ahí, tenían que inclinarse delante de él. Y adivinen quién no se inclinaba delante de Amán. Mardoqueo. Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Y esto llenó de ira el corazón de Amán. Tanto que cuando se enteró que Mardoqueo era judío, él conspiró para exterminar a todos los judíos del imperio persa, a todos. Él quería matarlos a todos. Y entonces empezó a pensar qué hacer. Fue con el rey y le hizo una petición, difamando a los judíos como un peligro para el reino. Amán le prometió que podía traer mucho dinero a las arcas del rey después de destruir a este pueblo y confiscar todos sus bienes, estableciendo una fecha de ejecución para todos los judíos. Y el rey, que no conocía los detalles, ni sabía que Esther era judía, firmó la petición sin darse cuenta que estaba firmando. Amán fue muy astuto en presentar este gran proyecto delante del rey sin que supiera el rey todos los detalles. Y entonces mandaron cartas a todas las provincias del reino de Persia para informar este decreto del rey. Ahora, ¿cómo reaccionó Mardoqueo y cómo reaccionó todo el pueblo de Israel? No sé si se acuerdan, pero muchos años antes, cuando Israel estaba viajando por el desierto, guiados por Moisés, después de que salieron de Egipto, en camino a la tierra prometida, si esta noticia se las hubieran dado en ese tiempo cuando ellos estaban en el desierto, la respuesta del pueblo hubiera sido: ¡ay! Moisés nos trajo aquí y ahora este hombre nos va a matar a todos. Antes, de todos modos, nos estaban matando, pero ahora que estamos en el exilio, nos van a matar otra vez. Eso es lo que el pueblo hubiera dicho si hubieran estado en ese momento, en esa etapa de la historia de Israel en el desierto. Se hubieran podido quejar y murmurar. Pero saben, no fue en este momento de la historia de Israel, no fue eso lo que hicieron. Mardoqueo rasgó sus vestidos en señal de luto y lloró y clamó amargamente. Y el resto del pueblo hizo lo mismo. Clamaron delante del Señor. Vamos a leer el versículo 3 de Esther 4. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto
ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Esta vez Israel no se amargó con Dios, sino que se volvieron al Señor. Entonces Esther mandó a uno de sus sirvientes a preguntar qué estaba pasando, porque ella estaba ahí encerrada en el palacio, ella no tenía mucho contacto con el exterior. Y entonces Mardoqueo le contó al sirviente y le entregó una copia de la orden del rey y le pidió que la convenciera a Esther de hablar con el rey para rogarle que tuviera compasión de Mardoqueo y de su pueblo. Esto lo vemos en los versículos del 4 al 9. Entonces ella le mandó a decir a Mardoqueo que lo sentía mucho, pero que si se presentaba delante del rey sin haber sido llamada, ella podía morir. La reina solo podía presentarse delante del rey si él la mandaba a llamar. Si solo entraba así, la mataban y ahí quedaba todo. Entonces Mardoqueo, por medio del sirviente, le manda otro mensaje, un mensaje que todos conocemos y que hemos escuchado muchas veces, en los versículos del 13 al 14 de Esther 4. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y este es el momento clave. Todas las situaciones y pequeñas decisiones anteriores culminan en este momento. Todo se fue desarrollando poco a poco para que Esther llegara a este punto. Y si algo en el camino hubiera sido distinto, ¿será que Esther hubiera tomado una decisión distinta? Bueno, no lo vamos a saber. Sin embargo, Dios tiene todo planeado cuidadosamente. Cada detalle, nada es casualidad. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Y Él sabía que si ella tenía la oportunidad, ella iba a tomar la decisión correcta. Y la respuesta de Esther fue maravillosa. Es otro versículo que todos conocemos muy bien, el versículo 16 de Esther 4. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Vemos aquí que no hicieron las cosas a la carrera. Primero ayunaron y oraron. Y esto es algo que nosotros debemos hacer también. A veces nos corresponde, a veces sucede algo y actuamos sin pensar. Pero es importante recordar de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué debo hacer en este momento? Aunque haya prisa para tomar decisiones, aunque la situación sea terrible, sea muy severa, debemos siempre tomarnos el tiempo para preguntarle al Señor: ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Todos los eventos que se desencadenaron después son consecuencia de este momento crucial. Entraré a ver al rey, y si perezco, que perezca. Antes de presentarse delante del rey Asuero, ella se presentó delante del Rey de Reyes, en oración y en ayuno. Y fue por eso que Asuero la recibió sin ningún problema. Cuando ella se presentó delante de él, ella halló gracia delante de él, porque ella ya había estado delante del trono del Rey de Reyes. Por lo tanto, este otro rey inferior la recibe sin ningún problema. Entonces viene ella y lo invita a un banquete, porque al rey le gustaban los banquetes. Y también invitó a Amán, al malvado Amán. Y este es otro detalle que tampoco fue coincidencia, fue perfecto. Cada cosa comenzó a caer en su lugar, plim, plim, plim. Y ya en el banquete
todo iba muy bien. Y entonces viene el rey y le pregunta a la reina, él estaba muy contento, y le pregunta cuál es su petición. Pero en el versículo 8 vemos que fue lo que ella le contestó. Le dijo: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y considerar mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé mañana. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado y le voy a presentar mi petición. En este punto de la historia, Amán estaba fascinado porque la reina lo estaba tomando en cuenta. Él se fue a su casa a presumir con su familia, con sus amigos. De hecho, mandó por consejo de su esposa a construir una enorme horca para allí colgar a Mardoqueo y que todos vieran cómo Mardoqueo moría por faltarle el respeto a él. Todo el tiempo Amán pensaba que él estaba en control. Él pensaba: yo voy a lograr que el rey tome las decisiones que yo quiero que tome. Voy a pagar 10,000 talentos de mi bolsa. Voy a hacer esto. Él tenía ya el plan hecho en su mente. Pero aunque él, Amán malvado, tenía todos sus planes, veamos qué dice el Salmo 37, los versículos 12 y 13, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice allí: los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Y vaya que le iba a llegar su hora a Amán. Bueno, el Señor se reía de Amán todo el tiempo. Yo creo que el Señor pensaba: ya vas a ver lo que voy a hacer con esta jovencita Amán. Van a ver cómo cambio todo en un momento. Y Mardoqueo, a quien tú odias, a él yo lo voy a poner en tu puesto, Amán. Eso era lo que probablemente estaba en la mente del Señor. Casualmente esa noche el rey no podía dormir. Y entonces llamó a un sirviente y le pidió que le leyera las crónicas de los reyes de Persia. Fijo que eso le iba a dar sueño. Cualquiera que lee crónicas le da sueño. Y qué casualidad que viene el sirviente y abre las crónicas y se pone a leer el registro de cuando Mardoqueo había denunciado el complot contra él y cómo lo que Mardoqueo había hecho le había salvado la vida al rey prácticamente. Y entonces en Esther 6:3 leemos: y dijo el rey: ¿y qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: pues la verdad, rey, nada se ha hecho con él. Y entonces el rey preguntó: ¿quién está en el patio ahorita en la noche? Y sus servidores le dijeron: mire, es Amán. No era de noche, ya era en la mañana. Está Amán ahí en el patio, que Amán había llegado probablemente ya muy contento y muy feliz a decirle al rey que ya tenía la horca para Mardoqueo. Entonces en el versículo 4 de Esther 6 dice: porque Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Entonces le dijeron a Amán: Amán, el rey quiere hablarle. Pero entró Amán con el rey y antes de que dijera nada, viene el rey y le pregunta: Amán, ¿qué se debería hacer con un hombre al cual el rey quiere honrar? Y Amán pensó: yes, ¿a quién más va a querer el rey honrar sino a mí que soy lo mejor? Y entonces viene Amán y le dice: pues que los servidores traigan un manto especial que el mismo rey haya usado y un caballo que el rey haya montado y que al caballo se le ponga una corona especial y que se designe a uno de los funcionarios más importantes para que coloque el manto a quien el rey quiere honrar y lleve a esa persona en el caballo desfilando por la plaza de la ciudad y anuncie que eso es lo que se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar. Él pensando que la honra era para él. Entonces viene el rey y le dice: bueno, apresúrate y consigue el manto y el caballo y haz todo lo que acabas de decirme, pero hazlo con Mardoqueo. Yo no me puedo imaginar
la cara de Amán y qué fue lo que pasó por su mente. Pero el rey lo dijo. Amán tuvo que hacerlo tal y como el rey le había dicho. Así que se fue, lo hizo como el rey le dijo, se fue a su casa y al ratito de estar ahí en su casa, que probablemente estaba estresadísimo, llegaron los sirvientes del rey para llevarlo al banquete, este segundo banquete que Esther había preparado. Y mientras comían, el rey le volvió a preguntar a Esther, ¿cuál es tu petición? Y entonces Esther viene y aprovecha y le contó que tanto ella, por ser judía, ahí fue que le dice, y su pueblo iban a ser aniquilados. Y el rey se horrorizó y le preguntó que quién se había atrevido a hacerle tal cosa al pueblo de ella. Entonces viene ella y le dice, Amán. Amán fue el que hizo esto. El rey se puso furioso, tan enojado, que tal vez antes de hacer alguna tontería salió al jardín, lo cual tampoco fue coincidencia. Y entonces viene Amán, que se ve acorralado, y le empieza a rogar a la reina Esther que por favor salvara su vida. Pero cuando el rey entró de vuelta a la habitación, vio que Amán estaba inclinado sobre el sofá en el que estaba Esther, probablemente hincado rogándole. Y pensó que quería hacerle daño a Esther. Así que ahí mismo llamó a sus soldados, a los guardias, se llevaron a Amán y lo mataron. Mataron a Amán y a toda su familia. Y entonces ya el rey, sabiendo todo esto, sabiendo quién era Mardoqueo, sabiendo quién era Esther, sabiendo que a los judíos los iban a matar sin razón, pero que no podía echarse para atrás con el decreto porque el decreto ya estaba emitido, viene entonces y emite otro decreto para que los israelitas, ese día que estaba calendarizado para que todos los persas los mataran y se quedaran con sus cosas, ese día ellos pudieran defenderse de las personas que los iban a ir a atacar. Ese día, que iba a ser una gran tragedia para los israelitas, se convirtió entonces en una fiesta que ellos celebran como pueblo hasta el día de hoy. Es la fiesta del Purim. Ahora, viene entonces el rey Asuero y nombra a Mardoqueo como el primer ministro del imperio persa. Él se vuelve su mano derecha, toma la posición que Amán había tenido. Vemos aquí cómo el Señor puso todo en un orden perfecto, cada detalle, para poner a Esther en ese lugar y en esa situación específica, en la que ella dijo, yo sé que puedo morir, pero sé que estoy aquí, en este momento, para algo importante. Y hay gratitud cuando servimos a un Dios que planifica todos los detalles, que conoce todas las cosas pequeñas y aparentemente insignificantes. Por ejemplo, Esther, no es que estés negando tu linaje, lo estás escondiendo por un tiempo porque más adelante sí va a ser un detalle importante y te vas a dar cuenta por qué. Es importante que le hagas caso a Mardoqueo. Esther, sí, perdiste a tus padres, pero yo te voy a dar a Mardoqueo. Él te va a cuidar, te va a proteger y te va a guiar en la dirección correcta. Cada detalle se fue cumpliendo, cada cosa fue saliendo a la luz en su momento. Y como les decía, en este libro vemos esa perfección de la obra de Dios. Y de la misma manera, obra el Señor en nuestra vida, en tu vida y en la mía. Nada es casualidad, nada se le pasa por alto, nada lo toma por sorpresa. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay humildad? ¿Puedo buscarlo a Él y depender de Él? Como lo hizo Esther de Hegai para que Hegai decidiera, como lo hizo Esther de Mardoqueo, como lo hizo Esther del Señor cuando ayunó y buscó a Dios para tomar la decisión correcta en ese momento tan importante. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la gran diferencia, porque nada es casualidad. El libro de Esther es un hermoso ejemplo de cómo Dios se encarga de los asuntos de los hombres y usa personas que lo van a escuchar
para hacer cosas extraordinarias. Y por supuesto, también les da a las personas la valentía para hacer cosas extraordinarias. Así que la valentía y la fe de Esther nos inspiran a permanecer firmes en lo que es correcto, aunque sepamos que va a ser difícil. Dios nos guía y gobierna los asuntos de los hombres, y lo único que debemos hacer es confiar en Él, porque es Él quien está en control y nada es casualidad. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu magnificencia. De veras que eres grande y extraordinario. Aún siendo así tan grande, tan inmenso, tan omnipotente, te fijas en los detalles, te fijas en cada uno de nosotros. Gracias por lo que haces en nuestra vida. Concédenos la gracia para poder sujetarnos a ti y para poder estar conectados a ti todo el tiempo, recibiendo instrucciones y siendo obedientes a lo que tú nos mandes a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.